Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horarios tengas tú en este momento, pero muchas gracias por entrar a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, por eso te doy la bienvenida y mientras les comparto las diapositivas, puedes aprovechar para ir por tu bebida preferida, para acomodarte, que por favor dispongas tu mente y tu corazón para que nada te distraiga y para que pasemos un momento bien agradable mientras estudiamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el día de hoy. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Permítame en un momentico, quito unas barritas que me impiden ver toda la pantalla, ocultar estos controles y listo. Creo que ya estamos. Ok, sí, me dicen que sí, que ya están viendo la pantalla verde. Bueno, bienvenidos para las personas que llevan mucho tiempo, porque este estudio lo empezamos en plena pandemia en el 2020. Ya habíamos hecho el estudio del Antiguo Testamento, pero no quedaron grabadas esas clases, entonces por eso lo volví a hacer. Gracias por todas las personas que han sido fieles, constantes y me han acompañado en este proceso maravilloso. Y si tú vienes por primera vez, te cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 126. Si tú quieres escuchar las 125 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, vas a encontrar un icono con unas flores rojas, haces clic, te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. También puedes preguntar, hacer comentarios en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en esas 125 clases? Todo el estudio del Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos comenzando en la primera sección, la sección de la ley, con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Siempre comienzo recordando los puntos principales de la clase anterior, no solamente para las personas que ya vieron esa clase recordar, sino para las personas que entran por primera vez para que tengan un contexto de qué estamos hablando. Aunque la idea, por favor, es que empiecen desde la clase número 1 para poder hacer todo el estudio en orden. Entonces, lo que hemos estado viendo hace 8 días, vimos el famosísimo capítulo 6 de Génesis que nos cuenta esa historia de que los hijos de Dios, viendo que las mujeres, las hijas de los hombres eran muy hermosas, tomaron a las que quisieron, tuvieron relaciones sexuales con ellas. No sabemos, les decía hace 8 días, si tuvieron relaciones sexuales como las conocemos nosotros o simplemente hubo alguna especie de manipulación genética. En todo caso, hubo una descendencia, una nueva raza de esa unión. Aprendíamos que cuando se hablaba de los hijos de Dios se refería a ángeles caídos, un grupo de ángeles caídos que se relacionaron con mujeres que muy seguramente descendían por la rama de Caín. En todo caso, de esa unión, pues nace una raza nueva, como les decía, y viene un juicio de parte de Dios. El versículo 3 nos decía, pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. La primera parte de ese juicio es que Dios limita la edad del ser humano. Hasta ese momento las personas habían vivido muchísimo, más de 600. Recuerden que Matusalén vivió 969 años, pero el Señor entonces sentencia que ya no íbamos a pasar de los 120 años. Y de esa unión entonces nace lo que conocemos como Nefilín, que significa gigantes, y hablaba de todos esos gigantes antiguos que trajeron muchos problemas porque pues hubo una gran maldad en la tierra. ¿Qué pasó con todos esos ángeles que cometieron ese gran pecado, esa inmoralidad sexual, esa aberración? No lo supimos estudiando el Nuevo Testamento en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, que dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y aprendimos estudiando en el Nuevo Testamento que esa cárcel espiritual se conoce como el Tartarus y allí están estos ángeles caídos que cometieron este pecado esperando el juicio final. Por esta unión de seres espirituales malvados y mujeres también descendientes de de parte de Caín, que ya venían con mucha maldad, pues crece la inmoralidad, los asesinatos y la idolatría dentro de la gran parte de la humanidad que existía antes del diluvio. Y por eso Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero
dice que Noé contaba con el favor del Señor. Hay un hombre que Dios ama muchísimo porque tiene un corazón puro, un corazón obediente, sumiso a Dios, y por el amor que Dios le tiene a ese hombre, a Noé, no decide exterminar con toda la creación, sino que da una segunda oportunidad. Y le cuenta a Noé, le dice, voy a destruir a la gente junto con la tierra y le empieza a dar una serie de instrucciones. Le dice que tiene que construir un gran barco, un arca, le da las medidas, los materiales y algo curioso que veíamos es que este barco del arca tenía solamente una puerta que era controlada directamente por Dios. Dios fue el que cerró y abrió posteriormente la puerta. Y el arca, a pesar de ser tan grande, tenía solamente una ventana, una abertura en el techo de tal manera que todos los integrantes que estaban dentro del arca solamente podían ver al exterior mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, mirando hacia Dios. Y cuando empieza la gran tormenta, el gran diluvio, Dios hace un pacto con Noé. La primera parte del pacto dice que preservaría a toda su familia por amor a él. Y su familia estaba compuesta por su esposa, por tres hijos y tres nueras. 8 personas entran al arca. Dios le dice también a Noé que tiene que conseguir una pareja de animales, de los animales impuros y 7 parejas de los animales puros y meterlos todos en el arca y también recolectar alimento tanto para los animales como para ellos. Y eso Noé lo hace todo al pie de la letra. Y dice que se reventaron las fuentes del mar profundo y todas las aguas que había en el centro de la tierra, en manantiales, en pozos, empezó a brotar y al mismo tiempo se abrieron todas las compuertas del cielo. Ya habíamos estudiado, para los que quieran saber, oigan entonces la clase número 125, cómo exactamente empieza a caer tanta agua por 40 días y 40 noches, que es lo que hace que se inunde toda la tierra. Dios tuvo compasión finalmente de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la barca y por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Entonces cierra el grifo, ya no sigue brotando agua del centro de la tierra ni cayendo agua del cielo y por un soplido empieza a secar el agua. Y después de un tiempo el arca ancla. Queda en lo que conocemos como el monte Ararat en Turquía y hablábamos hace 8 días que ya hay evidencias arqueológicas de dónde exactamente está enterrada el arca, pero pues es un sitio de mucho conflicto y es muy difícil la entrada tanto para periodistas como para turistas, pero algunos arqueólogos han podido ya comprobar que definitivamente el arca se encuentra allí. Para poder saber si ya la tierra estaba seca, veíamos hace 8 días que Noé primero envió un cuervo que regresó en la tarde. 7 días mandó una paloma que ocurrió lo mismo, regresó en la tarde porque no encontró dónde posarse, todo era agua. 7 días después mandó nuevamente una paloma y esta vez regresó con una ramita de olivo en la boca, pero Noé se esperó otros 7 días, volvió a mandar la paloma y ya no regresó. Definitivamente ya el agua había bajado y Dios abre la compuerta, abre la puerta del arca y todos los habitantes del barco y todos los animales salen a tierra. Y veíamos cómo Noé, con un corazón tan hermoso, lo primero que hace es construir un altar y hacer un sacrificio, hacer un holocausto en agradecimiento a Dios. Y Dios ve este sacrificio, esta ofrenda con un olor tan grato, tan agradable que es cuando nos promete a toda la humanidad que nunca más va a volver a exterminar a los hombres y a la tierra por medio de un diluvio. Y ahí continuamos, chicos. Entonces entramos a tema nuevo. Permítame en un segundo, tomo agüita. Entonces entramos. Génesis capítulo 9 versículos del 1 al 3 dice. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Y este pasaje tiene dos verdades impresionantes que vamos a aprender en este momento. Nuevamente, Dios da la misma orden que le dio a Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso después del pecado. Quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Esa es la orden.
Esta vez iba a quedar muchísimo, muchísimo más fácil porque no solamente era una pareja, Adán y Eva, sino esta vez tenemos cuatro parejas, ocho personas que se tienen que poner en la tarea de llenar la tierra. Y precisamente eso es lo que hemos estudiado, por eso hemos visto tanto la descendencia de Noé, porque sus tres hijos, Sem, Can y Jafet, de sus descendientes es que se llena toda la tierra. Aprendíamos que los descendientes de Jafet se instalaron en la parte de Europa, los descendientes de Sem, en lo que es Israel, de ahí vienen los judíos y los árabes, entonces están en la parte de Asia, y los descendientes de Cam en el África. Aprendemos algo hermosísimo también con este pasaje, y es que Dios dice: pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles y a todos los peces del mar. Eso pues no tiene nada de raro, porque desde el momento en que Dios hizo toda la creación, eso fue lo que le dijo a Adán. ¿Recuerdan ustedes que toda la creación estaba bajo el dominio del ser humano y que eso significaba era que lo cuidáramos, que pudiéramos tener beneficios y bendición de esa creación? Ese dominio no quería decir que teníamos la autoridad de maltratar o de dañar la creación a los animales, sino era de cuidarlos y beneficiarnos de su compañía. Pero aquí hay un plus, porque resulta que por el diluvio, ya lo hemos estudiado también a la saciedad, el eje del planeta Tierra se inclinó y hubo muchos cambios físicos en el planeta. Entonces Dios añade que ante los seres humanos todos ellos temblarán de miedo. Está hablando de los animales. Van a bajar muchísimos más animales que seres humanos del barco, y ellos también se van a empezar a multiplicar. Pero dentro de los cambios físicos que hubo en el planeta Tierra, uno de los cambios va a ser que muy paulatinamente, poco a poco, los animales se vayan volviendo más salvajes. Además que, como vamos a ver más adelante, ya tenemos la autorización, debemos comer carne. Y los animales entonces también van a empezar a ser carnívoros, y pues nosotros somos carne. Entonces Dios nos da esa promesa de que va a poner en el instinto animal el que nos tenga miedo a los seres humanos. Eso es para protegernos a nosotros de esa naturaleza salvaje que va a empezar a crecer en los animales. Infortunadamente, por el pecado y porque nosotros, pues, entre más pequemos, más alejados estamos de la gracia y de la bendición y de la protección de Dios, pues ha habido muchos problemas con los animales salvajes, y ya en el día de hoy hay muchos sitios que los animales ya no le tienen miedo al ser humano. Inclusive lo podemos ver con las palomas, que pues son inofensivas, pero si ustedes van a algún sitio donde hay muchas palomas, antes uno hacía un ruidito pequeño y ya las palomas salían volando. Hoy uno tiene que caminar con cuidado para no pisar las palomas porque ni se inmutan. Perdieron todo, todo temor, mucho más los animales salvajes. Pero cuando Noé bajó el arca, le promete que los animales iban a tener un instinto de temer al hombre. Y lo otro que nos enteramos aquí es esto: que yo les entrego todo lo que tiene vida y todas las plantas verdes para que les sirvan de alimento. Es en este instante donde ya se da la orden para que nosotros comamos carne, porque la necesitamos. Ya las capas que protegían a la tierra, ese efecto invernadero que tenía la tierra antes del diluvio, se pierde, y ya el cuerpo, por la razón de que ya los rayos solares entran directamente, necesita comer proteína. Entonces, desde este momento ya el hombre también se vuelve carnívoro. Sigamos, versículos 4 al 7. Pero no deberán comer carne con su sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Aquí también tenemos mucha información importante. Primero, Dios prohíbe comer carne con la sangre, lo que significa que no se debe consumir sangre de animales vivos o que aún contengan la vida. Si alguno está preocupado porque le gusta mucho comer carne, no sé, tres cuartos, no sé cómo se llama ese tipo de carne, la verdad yo no puedo con ese tipo de carne. Yo pensé, al hacer este estudio, me enteré de esto, yo pensé que eso era sangre. Y hay gente que le fascina que le quede aquí rojita
en la comisura de la boca, pues me enteré que eso no es sangre, eso es proteína. Ese líquido rojo que viene en esa carne se llama mioglobina. Entonces pueden seguir comiendo tranquilos esa carne. No pasa lo mismo con aquellas personas que les gusta la morcilla o la pepitoria o pipitoria, no sé cómo se dice, perdón. Porque, por ejemplo, la morcilla, la característica principal de la morcilla es que contiene sangre, generalmente de cerdo, que se coagula y se mezcla con otros ingredientes como arroz, cebolla, manteca y especias para formar un embutido con un color oscuro y sabor distintivo. Si tú no eres de Colombia, pues seguramente no sabes de qué estoy hablando. No sé si en otros países, de pronto aquí cercanos en Sudamérica, haya algo parecido con otro nombre. Pero esto es una comida que gusta mucho aquí, a mí tampoco me gusta mucho, entonces esta sí tiene sangre, pero para tranquilidad de todas las personas que les gusta la fritanga, nosotros tenemos que analizar qué pasa en el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento hay algunos cambios que el Señor Jesucristo hizo, porque recuerden que muchas de las cosas que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Pacto, es una sombra de lo que el Cordero Perfecto iba a realizar aquí en la tierra, es decir, Jesucristo. En el momento en que Jesucristo viene a la tierra y cumple con todas esas cosas, que el pueblo de Israel practicaba o celebraba año tras año, simplemente anticipándose para la venida del Mesías. Ya cuando Jesús las cumple, pues ya nosotros, todos los que vivimos después de Jesucristo, ya no estamos atados a ese tipo de reglas, porque ya Jesucristo las cumplió. Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 10 versículos del 11 al 15, recuerden ustedes que Pedro, ya cuando el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, Pedro está una vez en su casa, en una casa en la azotea y tiene una visión. Él tiene la visión de una sábana grande que baja con una cantidad de animales puros e impuros. Ellos tenían unas leyes muy estrictas sobre la dieta, lo que podían o no podían comer. Y en esta visión Dios le dice a Pedro que coma de todos esos animales. Y Pedro le dice, no, Señor, yo jamás he comido algo impuro. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo ya he purificado. Esta visión tiene dos enseñanzas importantísimas porque si ustedes han leído el pasaje, los invito a leerlo, aquellos que no lo han leído aún. La primera es que al mismo tiempo que Pedro está teniendo esta visión, hay un hombre gentil, es decir, una persona que no era judía, Cornelio, que está deseoso de conocer al Dios verdadero y Dios en una visión le dice que mande a llamar a Pedro para que le explique el plan de salvación. Entonces, esta visión, la primera enseñanza es que ya el mensaje de salvación iba a ser también enseñado a los no judíos. O sea, que ya los que no éramos judíos íbamos a tener acceso también a la salvación, a recuperar el paraíso perdido. Pero esto también tiene otra enseñanza y es que definitivamente Dios purifica ya todos los animales y esas reglas pues ya no van más. Y lo comprobamos con Colosenses 2 16 17 que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que sí nos advierten en el Nuevo Testamento es lo que encontramos en Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Entonces, desde ese momento, todos los alimentos están permitidos. ¿Cuáles son las excepciones? Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos cuidarlo. Entonces, si yo como individuo no puedo comer algún alimento porque me hace daño, yo peco si como ese alimento que me hace daño, ¿listo? Pero eso no se puede generalizar. Yo tengo entonces que cuidar mi dieta según cómo se comporta mi organismo. Pero aquí nos dice también que si tú eres una persona madura espiritualmente, has entendido perfectamente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección rompen con todo ese legalismo que había en el Antiguo Testamento de comida, bebida, días de fiesta. Y tú tienes claro eso, pero si a tu lado hay una persona que todavía es bebé espiritualmente o es inmaduro y para esa persona es pecado comer, por ejemplo, morcilla, tú como persona madura
tienes que abstenerte entonces de comer morcilla delante de esa persona o de invitarlo a comer fritanga. Entonces, no hacer algo que una persona débil a tu lado, para esa persona sea tropiezo, ¿listo? Entonces tenemos que ser maduros. Este mandamiento establece entonces la santidad de la vida representada por la sangre y subraya la importancia de no causar sufrimiento a las criaturas vivientes. Eso sigue vigente. O sea, lo que se trata de decir cuando nos dicen no mezclen la carne con la sangre es, por favor, no se coman un animal vivo porque Dios está pensando en el sufrimiento de ese animal. El versículo previene la crueldad y la práctica de arrancar carne de un animal vivo, ya que la sangre es símbolo de la vida, un don especial de Dios. Y no como lo malinterpretan los testigos de Jehová, que ni siquiera hacen transfusiones de sangre ni donan sangre, porque lo cogen ya literalmente y eso también es un error. Entonces, espero que hayan entendido. Y la última parte de este pasaje es impresionante porque el versículo 5 y 6 dice Dios, yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso, si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Y es aquí algo impresionante, chicos, porque nos estamos dando cuenta que es Dios quien instaura la pena capital. Y fíjense que todavía hoy en día, si un perro muerde o ataca a una persona, a ese perro lo sacrifican, o a un toro, o al animal que ataque a una persona lo sacrifican. Entonces todavía sigue en pie en muchas partes eso, porque es así como Dios lo mandó. Sigamos, permítame un segundo que he estado hablando harto y tengo un poquito la garganta seca. Yo siempre les digo lo mismo, yo hablo mucho y estoy como con ganitas de gripa, espero que no. Entonces, vamos para versículos 8 al 11. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. El pacto de Dios con Noé, que empezó con lo que vimos hace ratico de acortar la vida de los seres humanos, Dios dice, ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes, a todo el resto de la humanidad. Esta promesa incluye a todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en el arca. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. Entonces Dios nos promete que no es como algunas personas me dicen, ay, pero sigue lloviendo durísimo y hay pueblitos que se inundan y hay gente que muere. Sí, pero la promesa es que nunca más iba a inundar toda la tierra y que toda la humanidad fuera, o la mayoría de la humanidad fuera muerta. Versículos 12 al 17. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con usted, con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Entonces, Dios en este pacto en particular lo hace con algunos otros pactos, pero no con todos, pone una señal especial. Yo les decía la clase pasada que es como si nosotros lleváramos el documento a la notaría y el notario lo sellara y lo firmara. Entonces hace legal esta promesa, legal este pacto. Y este pacto consiste entonces de un arco iris. Dios dice, acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra, que incluye también a los que todavía no han nacido, es decir, a ti y a mí. Y como prueba de esa promesa pongo mi arco iris.
Y mire que me encanta porque dice Dios, cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá y me acordaré de mi promesa. Jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida. El arco iris es la señal de esta promesa. Y también les hablaba en la clase anterior que el arco iris es la firma de Dios de una promesa hermosa que nos dio a los seres humanos, que nunca más iba a inundar la tierra de esa manera tan terrible. Y por eso es algo que pertenece, algo sagrado que pertenece entre Dios y los seres humanos. Por eso no nos dejemos quitar la figura del arco iris. Cuando ustedes, no sé, tengan contacto, hablen con personas que pertenecen al movimiento LGBTI, no hablen del arco iris, hablen de la bandera de colores, pero no es el arco iris. Y la definición que hay secular me encanta porque concuerda totalmente con lo que el Señor ya nos había dicho hace miles de años en la Biblia. Un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce cuando la luz solar se refracta y se refleja en las gotas de lluvia, creando un arco de luz con colores que van desde el rojo hasta el violeta. El arco iris tiene 7 colores, el número de Dios, el número preferido de Dios. Y entonces fíjese que el arco iris se produce cuando se refracta la luz. ¿En qué? En las gotas de lluvia, que es lo que está totalmente relacionado con el diluvio que hubo en la época de Noé. Versículos 18-19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Y aquí voy a hacer una salvedad. Siempre de ahora en adelante que nombren a Cam, van a decir Cam fue el padre de Canaán. Eso ya nos está diciendo algo, nos está adelantando algo de que definitivamente este hijo de Cam llamado Canaán tiene que tener un papel importante en la historia porque de ahora en adelante Cam lo nombran así. Cam fue el padre de Canaán. Entonces aquí nuevamente nos muestran la descendencia de Noé porque es muy importante porque con esta descendencia nuevamente se empieza a poblar la tierra. Sem, Cam y Jafet, pero esta vez nos dan un detallito más de la descendencia de Cam. Lo vamos a ver más adelante. Ahí hay un errorcito porque Cam realmente tuvo 4 hijos. Ahí aparecen solamente 3, pero son 4. Pero nos nombran a un hijo llamado Canaán. Y es importantísimo, ustedes ya se van a empezar a dar cuenta de la importancia de Canaán, porque de él vienen todos estos pueblos que se nombran tanto en la Biblia, los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, etcétera, porque son los archienemigos del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver por qué ocurrió esto. Versículos del 20 al 23. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Y este es otro de los pasajes súper controvertidos que hay en la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Noé era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Antes del diluvio, a lo que se dedicaba Noé era precisamente a cultivar. Él sembraba, cosechaba, tenía su alimento y vendía su alimento. Era un hombre de campo. Como hombre de campo, después de que se bajó del arca, que ya la tierra se secó, se puso, la arregló, él como hombre de campo feliz, se ve que le gustaban mucho las uvas, entonces hizo un viñedo. Sembró para tener uvas. Y nos dice el pasaje. Un día bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. ¡Ah! Entonces aquí la gente empieza a calumniar a mi pobre Noé y yo sí lo defiendo. Empiezan a decir, pero ¿cómo es posible que Noé haya sido tan desagradecido con Dios después de que lo protegió a él y a toda su familia, que les da una tierra hermosa porque ya está totalmente abonada, limpia después de semejante diluvio, para que ellos disfruten todo un planeta Tierra por muchos años? ¿Cómo es que comete ese pecado tan horrible de emborracharse y andar por ahí desnudo? Bueno, primero el pasaje nos dice que él sí se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña.
Y hay una razón lógica por lo que sucedió, no porque se le haya pervertido el corazón a Noé. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado que entre los cambios físicos que hubo con el diluvio en el planeta Tierra, antes del diluvio, como no había rayos ultravioletas, porque los rayos del sol no entraban directamente, había una capa protectora alrededor de todo el planeta, no existían gérmenes ni bacterias, ni se descomponía la materia orgánica. Tampoco existía la fermentación. Es decir, que antes del diluvio, cuando Noé recogía sus uvitas y se le sacaba el jugo, literalmente lo que Noé tomaba era jugo de uva, delicioso. Él tomaba jugo de uva, entonces simplemente él inocentemente cuando baja del arca vuelve a plantar su viñedo, vuelve a coger sus uvitas y a sacar el jugo, pero oh sorpresa, esta vez sabía un poquito diferente, pero ¡ay! Tenía en todo caso un sabor muy agradable y Noé toma sin darse cuenta que en esta oportunidad ya no era simplemente un juguito de uva, sino que un día bebió vino y se emborrachó lógicamente y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Yo me imagino que se debió quitar la ropa porque el vino le da a uno calor. Ustedes, sí, me imagino que la mayoría de ustedes se han tomado al menos una copita de vino y se le subió a uno el calor a la cara, ¿no es cierto? Entonces él debió sentir un calor que nunca había sentido y por eso se desnuda y se queda dentro de la tienda. Bueno, entonces aquí ocurre algo que es verdaderamente un poquito feo, un poquito no, es muy feo esa escena que va a ocurrir. En el versículo 22 dice, Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Recuerden, chicos, que nosotros siempre que estudiemos cualquier parte de la Biblia tenemos que tener en cuenta el idioma original, tener en cuenta el contexto y todas las reglas de hermenéutica. Resulta que por muchos versículos que hay en la Biblia que nos comprueban lo que les voy a contar, sabemos que la frase vio la desnudez de significa tener relaciones sexuales con esa persona. El verdadero significado de la frase bíblica Cam vio la desnudez de su padre es un tema de debate. Lógicamente no todo el mundo está de acuerdo, pero la mayoría de eruditos piensan lo mismo. La interpretación más común es que Can cometió un acto sexual inapropiado con Noé. Y recuerdan que yo les insistía mucho a ustedes cuando le estábamos hablando de todos los preparativos antes del diluvio, que la única persona buena, justa, íntegra que había encontrado Dios de todos los habitantes de la tierra había sido a Noé, pero por amor a Noé también salva a su familia. Y les dije, tengan en cuenta esto, porque es que sus hijos sí entran al arca, no tan justos, fieles y buenos como era su padre Noé. Ellos habían vivido en esa civilización antediluviana totalmente inmoral. Y muchas de esas cosas que ellos habían visto habían crecido en medio de ese pecado, pues seguramente nos damos cuenta que para Can era algo normal. La frase se usa en otros pasajes bíblicos para referirse a una relación sexual inapropiada y la severidad de la maldición sobre Canaán, que es el hijo de Can, sugiere que la ofensa de Can fue grave, no solo una simple observación. Y eso yo también lo pienso porque en este momento que yo cuido a mis padres que ya son muy ancianos, mi mamá tiene 98 años, mi papá le dio una trombosis y tengo que cuidarlos, cambiarles el pañal, bañarlos, pues yo he visto muchas veces a mi padre desnudo y yo al principio decía, pero si Canaán, Cam recibió una maldición tan fuerte por haber visto desnudo a su padre, yo tenía temor de eso hasta que hice todos estos estudios y entendí que no se refería literalmente a eso, sino a esa relación inapropiada, inmoral que tuvo Can. Entonces, fuera de eso, añádasele que Cam salió corriendo a contárselo a sus hermanos, como invitándolos a que ellos también se aprovecharan de la situación. Pero el pasaje nos dice que Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Literalmente debió ocurrir esto, pero también significa que ellos no cometieron ese abuso sexual, ese incesto que sí cometió el otro hijo. Versículos 24 al 28.
Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró: Maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: Bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Entonces, fíjense en que esta maldición y este enojo de Noé no es proporcional al que simplemente Cam lo hubiera visto desnudo y se hubiera burlado. Este enojo, esta ira de Noé y esta maldición está muy acorde con la explicación que dan estos otros libros judíos de que era mucho más allá de verlo literalmente desnudo. Y aquí Noé, fíjense en que Noé no maldice a Cam, que fue el que cometió el pecado. Noé maldice a Canaán, hijo de Cam. Ahora entendemos por qué desde que empezamos a estudiar este pasaje se habla de Cam como padre de Canaán, porque nos lleva a este momento. Entonces, no es Cam el que es directamente el que lleva la maldición, sino su hijo, porque Dios ya había bendecido a Noé y a sus tres hijos. Y Noé, siendo un hombre justo, no podía maldecir a quien Dios había bendecido. Así hubiera querido, ya Dios los había bendecido, entonces Noé no podía acabar con una bendición que Dios ya había dado. Entonces, por eso la maldición recae sobre su hijo Canaán. La maldición recayó sobre el linaje de Canaán como una forma de castigar la deshonra de Cam hacia su padre, resultando en la servidumbre futura de los descendientes de Canaán frente a los descendientes de los hermanos de Cam, es decir, de Sem y de Jafet. Entonces, Canaán era el hermano menor. Recuerden que en toda esta cultura los primogénitos llevan doble bendición, se ganan doble herencia, o sea, son privilegiados y entonces por eso la maldición cae sobre el hermano menor. Y volvamos nuevamente, porque insisto, recordemos que este personaje, este de Canaán, es decir, el nieto de Noé, recae esta maldición y de ellos sus descendientes, ¿quiénes son? Todos esos pueblos que nosotros vemos en la Biblia, jebuseos, amorreos, jerjeseos, que después tienen tantos conflictos con el pueblo de Israel precisamente por la tierra. Entonces, eso tiene una razón de ser. Canaán, así como sus descendientes, siguieron el camino pecaminoso de su padre Cam. Ahora, esta maldición puntual de que se les arrebate la tierra, de ser esclavos de sus hermanos, recaen especialmente por la descendencia de Canaán. Pero recuerden que en todo caso, Cam cometió este gran pecado y toda la descendencia de Cam, es decir, sus otros tres hijos, también vivieron muy apartados de Dios. Entonces, realmente toda la descendencia de Cam, no importa desde qué punto de vista se vea de cualquier hijo, tienen muchos problemas porque crecieron apartados de Dios. El castigo fue impuesto a los descendientes de Canaán, es decir, a los que nosotros conocemos como cananeos. Estas son las personas que fueron expulsadas de la tierra prometida por los hijos de Israel. Dios les dio mucha oportunidad a los descendientes de Canaán para que se arrepintieran por esos pecados de iniquidad, pero ellos nunca lo hicieron y por eso al final esa tierra de ellos fue dada a los hijos de Israel. En consecuencia, también estarían en servidumbre a los descendientes de Sem y de Jafet. Siempre iban a ser subyugados por todas las demás descendencias. Y si ustedes ven un mapa, recuerden que Jafet se estableció en todo lo que es Europa, que después se llegaron al norte de América y Can, Israel y los árabes. Entonces, vemos que todas estas maldiciones se cumplieron. Debido a que los descendientes de Canaán vivieron vidas corruptas, su juicio realmente fue totalmente justo. Y el pasaje termina diciendo que Noé vivió después de que bajó del barco del arca 350 años más y murió a los 950 años. Murió también después de vivir y de haber disfrutado mucho tiempo. Entramos al capítulo 10, versículos del 1 al 7. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé.
quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Entonces, en todo el capítulo 10 vamos a ver una serie de genealogías, toda la descendencia de Noé a través de sus tres hijos. Entonces, vamos a ver muchísimos, muchísimos nombres y es una descendencia súper importante porque, como se los vuelvo a repetir, a través de estos tres hijos, de Cam, Sem y Jafet, nuevamente se llena toda la tierra. Entonces, todos los seres humanos descendemos de estos tres personajes, ¿listo? Entonces, por eso, con detalle, Dios nuevamente nos cuenta cómo está formada esta genealogía. Versículos del 8 al 12. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Siria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Bueno, después de toda esa cantidad de nombres que no leímos, porque ya ustedes saben que son hasta difíciles de pronunciar, hace como un alto en toda esa cantidad de nombres y nos habla de un personaje donde nos da más detalles de ese personaje. Entonces, ¿cómo va la genealogía hasta este momento? Tenemos entonces al personaje principal que es Noé. Ya sabemos que Noé tiene tres hijos. Vamos a dejar por el momento a un ladito a Sem y a Jafet. Ya sabemos que de Sem vienen los judíos y vienen los árabes y de Jafet vienen todos los europeos. Y concentrémonos en el tercer hijo, en Cam. ¿Por qué? Porque de aquí nos van a contar qué pasó con esta parte de la historia. Entonces, Cam tiene cuatro hijos. No vamos a tocar por el momento, la Biblia no nos habla mucho de ellos, dos hijos que se llaman Misrayim y Fut, ¿listo? Pero concentrémonos en los otros dos hijos. Ya vimos a uno de los hijos importantísimos de una manera negativa, que es Canaán. Ya sabemos entonces por la genealogía que está en la Biblia que sus primeros hijos fueron Sidón y Het, y de ahí viene una descendencia grandísima que son todos esos pueblos que están en la Biblia y que posteriormente en la época de David, durante los jueces, reyes, todo eso, son archienemigos de la nación de Israel. Pero en este momento nos están hablando de otro hijo que se llama Cus. Y si alguno de ustedes tiene su abuelita o su bisabuela viva, muy seguramente en alguna oportunidad le escucharon oír la frase el negrito cuscús. Y es que esa frase tiene un origen bíblico porque resulta que Cus. Bueno, antes de contarles de Cus, permítanme, los dejo ahí en suspenso qué pasó con Cus. Cus es el padre de un personaje que es importantísimo que se llama Nimrod. Vamos a hablar más adelante de Nimrod, porque Nimrod fue el primer gran rebelde que existió. El gran pecador fue Can, pero mire que la descendencia pecadora de Cam nace el primer gran rebelde que volvió nuevamente a poner patas arriba toda la historia de la humanidad por el pecado y de este personaje pues vamos a hablar más adelante, pero sigamos hablando de Cus. Resulta que Cus, cuando ya se fueron por todo el planeta para llenar la Tierra, él se establece en el África. Con el tiempo, todos sus descendientes, los habitantes del África, por el entorno físico en que se vive en ese sector del planeta Tierra, y esto sí es evolución, cuando se adaptan a las condiciones físicas, geográficas y ambientales que hay, la gente que llegó a ese sitio poco a poco se les fue oscureciendo la piel. Bueno, todo esto es para decirles que de Cus viene la raza negra. Pero quiero que les quede muy claro una cosa, no quiere decir que la raza negra sea una maldición por el pecado, porque a veces eso es lo que enseñan y está totalmente equivocado. Empezando porque acuérdense que la gran maldición por el pecado de Cam viene es por el hijo llamado Canaán. Este es otro hijo que se llama Cus. Ya sabemos, y quiero nuevamente lo repito muchas veces para que les quede claro, que en todo caso todos los descendientes de Cam tienen vidas no muy bendecidas porque fueron muy corruptos, fueron muy pecadores, pero la gran maldición se la llevan es por el lado de Canaán. Entonces no digan, porque a veces se enseñan eso, que la maldición que cayó sobre Can era la raza negra.
Totalmente incorrecto, antibíblico, ¿listo? Simplemente la raza negra es porque Cus se va a vivir a un sector del planeta Tierra donde el clima hace que eventualmente la piel se vaya oscureciendo y el cabello se vaya rizando y esos son elementos de defensa del organismo para poder sobrevivir al entorno. Entonces, simplemente es eso, ¿listo? Pero lo más importante de Cus, que es, bueno, nosotros hemos en la Biblia vimos la historia de la mujer Cusita, precisamente porque viene de Cus, que la vimos en Números 12:1, que fue la mujer que tomó Moisés. Se casa con Moisés y fue la que ocasionó el conflicto con los hermanos de Moisés, con Aarón y Miriam, que recuerda que Moisés estaba diciéndole, castigando a los hombres de Israel porque se estaban casando con mujeres paganas y Aarón y Miriam murmuran porque dicen, este también se casó con una mujer que no era judía, con una cusita y por eso le llega la lepra a Miriam. Si no han leído toda la historia, por favor vayan a Números capítulo 12. En todo caso, aquí se habla de la mujer cusita, descendiente de Cus. Mujer cusita, no cosita rica, bonita, no, sino la mujer cusita porque viene de Cus. Pero aquí lo que nos importa también, más importante de esto, que es un dato interesante, ¿no? Que de ahí viene toda la raza negra, es que algo mal hizo también Cus porque tuvo un hijo que la embarró terriblemente, Nimrod. Y acuérdense siempre de este nombre, porque de este nombre se va a desprender muchísimas cosas para entender, inclusive cosas que estamos viviendo hoy en día. Recordemos que del arca bajaron muchos animales, solo 8 seres humanos y muchísimos, muchísimos animales que yo les dije que eventualmente se fueron volviendo salvajes y añádale a eso, que se van volviendo salvajes los animales, el hombre ya tiene la necesidad de comer carne. Pues resulta que con el tiempo se volvió necesario que los hombres aprendieran a cazar. Y aquellos hombres que se volvieron expertos cazadores se empezaron a volver muy importantes en sus aldeas, en sus poblaciones. Primero, porque al ser un buen cazador, pues llevaban comida a sus hogares, tan necesaria la carne. Y segundo, porque defendían a sus familias de los animales salvajes. Entonces, ustedes saben que los seres humanos tendemos a idolatrar, a enaltecer a aquellas personas que tienen talentos o cualidades que no todo el mundo tiene. Y la historia los cuenta la historia de Nimrod, que él se convirtió en el más. Era el mejor cazador que existía. Defendía al pueblo, llevaba comida. Entonces la gente lo empezó a seguir como un líder. Él se volvió el líder y todas las chicas tenían un club de fans impresionantes, todas las chicas lo seguían y la gente le pedía, los hombres le pedían consejos y se volvió un líder. Más adelante, cuando sigamos estudiando Génesis, se van a dar cuenta que acuérdense en lo que siempre hemos aprendido, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nimrod llegó a tener tanto poder que le ocurrió exactamente lo mismo que a Luzbel, que al verse con tanto poder quiso ser como Dios. A Nimrod le pasa exactamente lo mismo. Entra el orgullo en su vida, el querer estar totalmente apartado de Dios y querer ser Dios. Empieza con grandes errores porque construye ciudades, algo que Dios no quería que hicieran. Dios quería que nos expandiéramos, que ellos estuvieran por todo el planeta Tierra, que era gigante, y no que se aglomeraran en un solo sitio. Él construye una ciudad muy conocida secularmente, los historiadores, arqueólogos por fuera todo el mundo sabe de Nínive. Muy importante, ¿no es cierto? La ciudad de Nínive. Pero a nivel espiritual hay una ciudad más importante que es la que encontramos en la Biblia, que es construida también por Nimrod, Babel. En la Biblia, de la ciudad que más se habla, la ciudad que más se nombra es Jerusalén, pero la segunda ciudad que más se nombra es Babel, por todo lo que sale de esta ciudad. Y Babel empieza a ser muy famosa, o nosotros la conocemos porque precisamente allí es donde se construye la Torre de Babel. Sigamos, versículos 13 al 20. Misrayín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los nafutuel, nombres súper difíciles. Entonces, aquí simplemente nos cuenta esa parte de Cus y de Nimrud, pero sigue con las genealogías. Lo importante de esta sección, desde el del versículo 13 al 20, es que nos dice que de estos personajes, de otro hijo, de llamado Misrayín, descienden ¿quiénes?
los filisteos. Y quiero que también se recuerden mucho este nombre porque hasta el día de hoy seguimos teniendo problemas con este nombre. La historia definitivamente, para la historia es muy importante los filisteos por todos los problemas que han habido. El filisteo más famoso que nosotros conocemos, para aquellos que todavía dicen filisteos, ¿eso con qué se come? Fue Goliat, aquel gigante que David derrotó. Goliat era de los filisteos y los filisteos fueron la nación más enemiga de Israel. Fueron los que más pelearon, los que más combatieron y los más fuertes con los que Israel peleó. Pero en el reinado de David, este excelente guerrero que fue David, se exterminaron los filisteos. David acabó con Goliat y con sus cuatro hermanos, todos los gigantes que todavía quedaban en esa época, y con todos los filisteos. Los filisteos fueron exterminados en la época de David. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan porque no existen descendientes de los filisteos porque fueron exterminados por David. ¿Por qué les digo eso? Porque los filisteos de ahí deriva los palestinos. Los que se conocen hoy como palestinos, realmente la palabra en el idioma original es filisteos, sino que con el tiempo, pues, y el cambio de los idiomas, se habla de palestinos, pero se refiere a los mismos filisteos, pero eso no es verdad. Recuerden ustedes que el emperador Publio Helio Adriano, en el año 135 después de Cristo le tenía tanto odio a los judíos, a todo el pueblo judío, que quería borrar cualquier vestigio que existiera de la nación de Israel. Le cambió el nombre a Jerusalén, a la capital, y también le cambió el nombre a toda la región al reino de Judea y le puso precisamente Palestina en honor a esos grandes enemigos del pueblo de Israel, a los filisteos. ¿Listo? Entonces, pero esa historia también la hemos contado y muchos de ustedes también ya la saben. Pero nuevamente les quiero recordar para aquellos de pronto que nunca habían oído esto. Del versículo 21 al versículo 32 siguen las genealogías. Fíjense que es todo el capítulo 10. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Entonces, aquí nos cuentan toda la descendencia de Sem. Aquí nos enteramos que el mayor era Sem y de los el menor era Cam. Entonces, nos cuentan la descendencia de Sem, que es muy importante para la historia bíblica, porque saben ustedes que de Sem viene toda la nación de Israel. Y termina diciendo, estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Entonces, Sem fue el padre de Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terak. Este nombre es importante, ¿por qué? Porque Terak es el padre de Abraham, que es el siguiente nombre más importante que nosotros podemos encontrar en la historia bíblica. Vamos a seguir un poquito entrando al capítulo 11, versículos del 1 al 4. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces, fíjense que aquí sigue la misma figura literaria de primero contarnos algo en general y después empezar a contarnos los detalles. La historia bíblica del diluvio de Noé relata que 8 personas sobrevivieron en el arca y según algunas interpretaciones hablaban un único idioma original que podría haber sido un dialecto del idioma de Adán. Pues muchos dicen, es el hebreo, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué tipo de idioma. Lo importante, chicos, es que se hablaba un solo idioma. Entonces, ya vamos a saber a quién tenemos que echarle la culpa, se los adelanto, a Nimrod, de que tengamos que estudiar hoy inglés. Porque antes se hablaba, bueno, la ventaja es que en el Apocalipsis nos dice que vamos a volver a hablar un solo idioma.
Nimrod dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Entonces, fíjense que él es el primero que empieza a rebelarse de todas las instrucciones de Dios. Primero, construyamos una ciudad. Ya había construido varias ciudades, entonces dice, ahora construyamos una ciudad especial donde hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Una torre hasta el cielo para adorar a Dios, para que estemos más cerquita de Dios y poderlo bendecirlo y darle gracias. No, dice, porque nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Si ven la motivación, la razón, ir en contra del mandato de Dios. ¿Dios qué les dice? Vayan por toda la tierra. Y Nimrod dice, no. Construyamos una torre para no dispersarnos, de tal manera que desde cualquier parte vean la torre y antes vengan a vivir acá. Entonces, totalmente rebelde, por eso les decía. Versículos 5 al 7. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Entonces, Dios lógicamente entendió las intenciones malévolas, la motivación incorrecta de Nimrod para hacer la ciudad y la torre, y se da cuenta que como somos un solo pueblo, en esa época, pues Nimrod de ellos un solo pueblo, y se hablaba un solo idioma, pudieron hacer eso con facilidad. Y Dios dice, ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Y Babel precisamente significa confusión porque es allí donde Dios confunde las lenguas. Entonces, claro, ya ellos no podían comunicarse para seguir la obra arquitectónica, semejante obra que debió ser maravillosa, y ya no se pueden comunicar. Entonces ya empiezan a buscarse entre los que se entienden y ya ellos forman un nuevo pueblo, un nuevo clan, y ahí sí empiezan a irse a todos los que hablaban el mismo idioma, empiezan a separarse de aquellos que no les entendían, empiezan a alejarse de ellos y todos los que hablaban un mismo idioma se van entonces a vivir a otros sitios y así empiezan a poblar todo el planeta Tierra. Pero miren que el pasaje dice algo que es impresionante, porque Dios mismo dice, mire, los seres humanos son tan maravillosos, a fin de al cabo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con todo el amor y con todo el propósito hermoso de Dios en su voluntad buena, agradable y perfecta, que Dios pareciera que se sorprendiera de su misma obra, ¿no? Dice, todo lo que se propongan, lo podrán lograr. Y mire lo que nos perdimos los seres humanos, esa bendición que nos dio Dios, porque Él dice, mire, somos tan completos, tan bendecidos los seres humanos que cualquier cosa que en unión, esa frase, ¿no? La unión hace la fuerza, que en unión nosotros nos propusiéramos hacer, lo hubiéramos logrado. Qué maravilla de planeta Tierra tuviéramos nosotros, qué calidad de vida la que tendríamos si este poder tan grande de que todo lo que nosotros unidos nos propusiéramos lo lograríamos, si lo hubiéramos utilizado para el bien y no para el mal, para las cosas malvadas, egoístas y dirigidos por el orgullo. Entonces, por eso Dios trae ese juicio de la confusión de lenguas. Versículos 8 al 9. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Y así, pues desde un principio no fueron los países así, pero ya empezó a llenarse absolutamente todo el planeta Tierra. Versículos 10 al 26. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arphasad. Después del nacimiento de Arphasad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y este cuadro es exactamente igual como el cuadro que ya habíamos estudiado de la descendencia desde Adán hasta Noé. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Ya da súper detalles. Miren Dios, ¿por qué se preocupa de que tengamos esto en la Biblia? Es que estas genealogías son súper importantes. Aquí nos dice en qué momento nacieron, qué edad tenían cuando tuvieron su primer hijo, cuántos años vivieron más y en totalidad a qué edad murieron. Igual que el cuadrito que ya habíamos estudiado, pero esta vez con la genealogía de Zen. ¿Por qué?
Es importantísimo estas genealogías tan detalladas porque era necesario para comprobar la identidad del futuro Mesías. O sea, las profecías hablaban de un Mesías que iba a tener una descendencia precisa y para poder rastrear a ese Mesías, por eso se dan estas genealogías. Y también porque en los últimos tiempos se van a necesitar también las tribus de Israel y todos sus descendientes tienen que saber de qué tribu vienen. Entonces, estas genealogías que a veces son tan hartas de leer, ¿no es cierto? Y que mucha gente no lo hace, sí tienen su razón de ser y su importancia precisamente para corroborar profecías que todavía inclusive no se han cumplido. En todo caso, aquí se habla de un linaje de Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham, que después pues se llama Abraham, que es tan importante ya después para la historia de bíblica, la continuación de la historia de bíblica de este personaje Abraham. Versículos 27 al 30. Esta es la historia de Terac, el padre de Abraham. Y fíjense que entonces la historia bíblica empieza es por el papá, que muchas veces la mayoría de las personas ni saben cómo se llamaba el papá de Abraham, Terac. O sea que en este momento es importante Terac, padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terac aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. ¿Qué nos cuenta este pasaje? Nos cuenta la genealogía de Terac, porque es importante Terac por dos cositas. La primera es porque es el padre de Abraham, que es el personaje que más conocemos, pero también es el papá de Nahor y de Harán. A veces se encuentran el nombre Harán con J, Harán. Entonces pueden decir Harán o Harán. Nos dice que Harán o Harán tiene dos hijos, uno llamado Lot, que sí lo conocemos, y una niña llamada Milca. Pero la historia nos cuenta que Harán o Harán se muere. Entonces su hermano Abraham adopta a Lot. Se lleva a su sobrino Lot para cuidarlo y para criarlo. Y Nahor, su otro hermano, se queda con Milca, pero como esposa. Es decir, el tío se casa con la sobrina. Recuerden que es permitido. Pero que hoy en día, inclusive aquí en Colombia, para los que no saben, hace muchos años tuvimos un presidente de la República que era el esposo de su sobrina. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, pues esta genealogía por parte de Harán o de Harán, pues la verdad, pues no se vuelve a tocar porque por lo que él muere y Lot empieza a ser parte de la familia de Abraham y Milca parte de la familia de Nahor. Y lo que nos dice el pasaje es que Abraham se casa con una chica llamada Sarai y el único dato que nos dan de Sarai es que ella es estéril. Y sigue la historia, versículos 31-32. Terac salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terac a los 205 años. Entonces, ¿cómo va la historia? Nos dice que Terac y pongan atención, la Biblia, los libros sagrados, el Antiguo Testamento, tiene mucho complemento de su historia, como toda la historia de cualquier nación, en otros libros históricos. Y estos detallitos, aunque no están explícitos en la Biblia, los conocemos porque hacen parte de la historia de la nación de Israel y de otros escritos también importantes. eh, que no están inspirados directamente por Dios y por eso no están en la Biblia, pero que se tienen en cuenta dentro del mundo religioso. Parece que Dios llama primero a Terac para proponerle ese pacto de darle una tierra. Por eso Terac decide salir de Ur de los Caldeos, que era decir la Nueva York de la época, una metrópolis con todas las comunidades. Él era de una familia muy acomodada porque era sacerdote y sale de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Y dice que se va con Abraham, con Lot y con Sarai. Los otros se quedan ahí en Ur de Caldeas. Lógicamente, Terah pues coge la ruta que se cogía en ese momento, no es que sea recta como la flecha, pero dice que al llegar a un sitio ve una región tan fértil y tan bonita que él se queda ahí y ahí inaugura una ciudad, hace una ciudad que se llama Harán o Harán,
como el hijo que se le murió, en honor al hijo que se murió, es decir, al papá de Lot y de Milca. Entonces él hace esa ciudad y se queda a vivir ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no cumple con lo que Dios le dice de ir hasta la tierra de Canaán. Y dice que Terak vive 205 años. Entonces, hasta ese momento, hasta que Terak está ahí, pues Abraham sigue viviendo ahí en Harán. Y es después cuando Dios entonces le propone a Abraham que lo va a bendecir y que se vaya a la tierra de Canaán. Pero es interesante este dato que esa propuesta primero se la hizo Dios a Terak, al padre de Abraham, pero no cumplió con la misión. Entonces, chicos, quedando en esto tan interesante de qué es lo que va a pasar con la familia y todas las demás bendiciones y bendiciones y maldiciones que vienen para la humanidad, la vamos a seguir viendo en en las otras lecciones. Entonces, ya por tiempo exactico, gracias. Gracias por estar conmigo. Por favor, si les gustan estas clases, compártanlas, ayúdenme por favor con esto. Póngale like, compártalas con otras personas para que se muevan estas clases en este mar del internet que tiene tanta información y muchas personas puedan estudiar, yo creo que de una manera agradable, la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias chicos por su atención. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.